detalles que me interesa es... Yo noté las diferencias que noté en las intervenciones, se me hicieron muy interesantes. ¿No se escucha? Oui, on vous écoute très bien. Cette occasion, c'est parfait. ¿Así está bien? C'est bon? Oui, on vous écoute. Voy a ser breve porque también creo que Catherine quiere decir algo. Una cuestión que de varios momentos salió sobre la relación entre la empresa y la enseñanza superior, las universidades y los académicos. Algo que está que ha venido a las discusiones que tuvimos cuando tuvimos ocasión de ver lo del 4230. Uno de los orígenes también probablemente de esta dificultad de comprensión viene del hecho que efectivamente tenemos aquí en Francia hay una separación entre el mundo académico y desde el punto de vista de empresas que son formadas en las mismas empresas y universidades. Ese es uno de los peligros que hay cuando están en un nivel profesional que finalmente cohabite y que comparte el concepto. En este tipo de cuestiones podemos encontrar una importancia aquí en Francia. Yo creo que en la cuestión de educación y formación es algo que es bastante fuerte, una comprensión muy grande entre una parte las ideas políticas y por otra el mundo económico y el mundo de la investigación. No hay que poner en causa cuáles son los actores intelectuales. Hoy en día la sociedad civil que encuentro que está muy alejada de las discusiones, que debería estar más unida a la investigación y que hay investigaciones sensibles y que hoy no hay de una realidad afirmada con las cuestiones y las desafecciones que podemos ver hoy en día en la formación científica. Cada vez hay menos jóvenes que se acercan a la información científica y también aquí en Francia hay un nivel que es mejor que en otros países europeos. Hay una tendencia de Francia, una disminución del interés de las personas por los estudios científicos, en particular también por la investigación. Una de las preguntas centrales hoy es la cuestión de la formación a la investigación. En el mundo de la universidad cada vez más hay una permeabilidad hacia las empresas. Por contrario, la permeabilidad del mundo de la empresa y de la investigación quedan todavía difícil y, de cierta manera, en el campo de investigación, en el campo del nivel tecnológico, en el que hay una cooperación mucho más fuerte que en otros campos. Un ejemplo sería el perfil de la población investigadora de un grupo académico y de en la empresa. Ellos tienen doctorados, los de las empresas, con una gran repartición de las ciencias de la ingeniería, de la informática y en los campos humanos y de las humanidades, y un tercio de las ciencias médicas, de la biología y ciencias de la vida. En cuanto al perfil de los investigadores en las empresas, hay la declaración de las empresas. El diploma principalmente encontrado es el diploma de ingeniero. Entonces la tesis de doctorado está muy representado entre esa población y incluida una gran parte de la población de investigadores que se puede imaginar puede llegar al dominio de la investigación,
de un campo profesional en particular. No puedo dar las cifras, pero más o menos 10% de los investigadores en las empresas tienen un diploma inferior a la licenciatura. Esos son los perfiles de la población. Yo les decía también cuáles son las disciplinas las más representadas en el mundo de la empresa en términos de investigación. Son las ciencias de la ingeniería. Y las ciencias humanas y sociales representan aproximadamente menos del 1% de la población de investigadores en las empresas. Vemos que hay primero una diferencia de cultura, una diferencia de perfil y incluida en los investigadores es el paradigma y los enfoques pueden diferir de una manera muy grande entre los dos mundos de investigación. Ahí hay un declive tal vez hoy y uno de los peligros para la universidad que especialmente en el nivel superior o también en las empresas de él sería llegar a reconstruir finalmente una especie de terreno común en el que de un lado estén que la gente que está en la empresa y también el enfoque, el paradigma del problema que se encuentra ligado directamente a una actividad de investigación. Para hacer, y sin ser provocadores, la precisión que existe cuando hay que hacer una oposición entre la investigación que sería más orientada hacia la concepción y la investigación del desarrollo de objetivos a corto término para poder producir recursos para conseguir productos que sean inmediatamente valorizables con una investigación que sea mucho más larga y que busca ahondar en esos términos de cuestiones que involucran a la sociedad. Las dos pueden cohabitar, pero en un cierto margen de contraste, de restricción, y que no tendrá obligatoriamente una cohabitación. Estos diferentes niveles de enfoque. La cuestión de la formación, se habla de formación profesional, debemos mencionar el papel de la enseñanza superior como un vector para la formación de los profesionales y la formación de investigadores. Es un punto, parece, bastante central. Yo podría decir otras cosas, pero mejor lo diré en la discusión final. Yo pensaba mucho un lazo entre las nuevas tecnologías y el papel del formador y el trabajo del formador. Sí, es importante hacia dónde se van a inclinar, es importante reflexionar en el porvenir. Vemos las situaciones que el trabajo ligado a las nuevas tecnologías va a transformar a la vez la actividad del formador y las exigencias de su trabajo y las restricciones inherentes al trabajo. Podemos decir que vamos a encontrar tal vez entre dos polos, entre dos partes, un polo en el que las nuevas tecnologías van a permitir ofrecer al formador la posibilidad de ser eventualmente más cercano a los estudiantes, de tener una interacción que sea más durable en el tiempo. Hoy en día la formación son muy cortas y a menudo están recortadas y el formador debe de ser muy puntual y sobre todo en la situación de trabajo podemos encontrar que las nuevas tecnologías tienen posibilidades de guardar un lazo entre el formador y el estudiante que puede durar más sin que se corte y por problemas financieros. Hay posibilidad de tener un retorno entre la situación de formación y
y de construcción de saber, del saber profesional eficiente y la situación de trabajo, que pone cuestiones eventualmente a los elementos de información. Esta es la versión eventualmente positiva. Esta sería positiva del uso de estas tecnologías, de la parte de nuevas tecnologías para los formadores. Y del otro lado podemos ver también que las nuevas tecnologías van a aportar ventajas a priori en el marco fijo y cerrado, que van a hacer comprender la actividad del formador y que finalmente va a estar contornada en un papel de guardián de las herramientas, de mantenimiento de la herramienta y de los dispositivos técnicos muy estandarizados que van a ser utilizados de una manera más fija y poco flexible. Creo que uno de los peligros va a ser justamente ver cómo se construye el sistema de apoyo de las nuevas tecnologías que permita primero la reedificación y evitar estos peligros en los años por venir en la formación profesional. Merci beaucoup. Excusez-moi, il nous reste 15 minutes. Il y a une personne qui veut poser une question. Et après, je voudrais bien faire des conclusions sur les sessions qu'on a eues. Si vous êtes d'accord, on pose la question. Si están de acuerdo, aquí hay una persona que quiere hacer una pregunta, si pueden hacer una respuesta muy rápida. Y luego tendremos las conclusiones para cerrar con este seminario. Muchas gracias, le doy la palabra a la persona. Soy la doctora Norma Ramírez, de la Facultad de Medicina. ¿Sí? Ok. Soy la doctora Norma Ramírez, de Facultad de Medicina. Con todo esto que hemos estado comentando en relación al teletrabajo, yo me he enfrentado a la necesidad de atender a mis pacientes de manera virtual y de hacer el envío de alguna receta escaneada. Entonces, esto me lleva a mí a pensar en la utilidad del consultorio virtual. Y nosotros utilizamos para la formación de los médicos simuladores que son costosos. Entonces, de alguna forma, el paciente puede recibir un beneficio si se atiende de manera virtual. La universidad recibe un beneficio porque ahorra en el costo del simulador. La universidad cumple con el papel de formación, pero en el momento en el que tratamos de vincular a la empresa, o tratemos de vincular porque no se ha hecho, y hagamos la invitación a algún laboratorio, ¿cómo lograr la participación de la empresa a la formación? Porque creo que las universidades estamos sensibilizadas para lograr este trabajo en conjunto. Pero una idea hacia una empresa deja de lado a la institución académica. La empresa tiene toda la posibilidad de crear sus consultorios virtuales, de atender a los pacientes, de hacer la promoción para la venta de sus productos. Entonces, ¿en qué momento las empresas nos integran? O sea, ¿qué se está haciendo para sensibilizar a las empresas en cuanto a tomar en consideración a las instituciones educativas? Le pedimos a la doctora Vilma Arellano si puede responder a esta pregunta. Muy breve, por favor, muy puntual, nos quedan 10 minutos. Adelante. Sí, muy rápidamente, me parece a mí que la cuestión de la vinculación es muy compleja. La doctora Amador hablaba ahora de esta formación que se hace desde la universidad a la empresa y nos falta ese feedback, esa retroalimentación, ese viceversa, en donde la empresa colabore con la universidad. Y creo que lo que se está haciendo hoy en día es ir más hacia los convenios de colaboración, en donde ambas partes pongan un poco de su lado, ¿no? También, bueno, esta cuestión de las recetas virtuales plantea una serie de problemas jurídicos, éticos, de autorregulación bastante grandes, ¿no? No sé si quiera agregar algo. ¿De acuerdo? Bueno, si no tendrán el tiempo para conversar, porque nos quedan 10 minutos, me gustaría escuchar por la parte del profesor Georges-Louis Baron sus conclusiones. Si gusta, pues 5 minutos máximo. Después yo hablo.
lo puedo hacer. Yo podré hacerlo en 3 minutos para que Rafael Fernández haga el cierre de estas sesiones. Gracias. Adelante, doctor. Sí, muchas gracias. Quisiera pedir disculpas a mis colegas que no entienden bien el castellano, pero prometo que luego haré una traducción. Quisiera por empezar a contestar a lo que dijo, pienso, mi colega Vilma Arellano sobre las cuestiones de las lenguas del campo europeo. Pienso, no soy seguro que haya una política europea de la protección de la lengua, y lo que vemos es la difusión más rápida del globish. Y para nosotros que pensamos que es posible trabajar con otros colegas de otros países utilizando su propia lengua, es una cuestión que es problemática. Pero, a propósito de conclusión, solo quisiera presentar algunos elementos para la discusión. La primera cosa que quería decir es que nos alegramos mucho del intercambio que fue posible, que pudimos realizar con ustedes esos 3 días, a pesar de las dificultades técnicas que se presentaron. Estaba mejor hoy que ayer, estaba mejor ayer que el día previo, y así pienso que podemos esperar mucho que las cosas se van mejorando. Pero también no hubo únicamente problemas técnicos, porque hubo dificultades, porque era la primera vez que intercambiamos entre nosotros, y también porque, salvo hoy, faltó tiempo para intercambiar con el público y con los otros ponentes. Pero yo supongo que así es casi siempre. Hay que empezar, hay que pensar que irá de lo mejor. Nosotros, que tuvimos la oportunidad de seguir las videoconferencias de esos 3 días, tenemos algunas ideas que quisiéramos compartir con ustedes. El primer día fue una ocasión de tener una mejor idea para nosotros de lo que se está haciendo, de lo que se está logrando en México con las plataformas y la formación a distancia. El segundo día, dedicado a los currículos, fue un poco más difícil para poder hacernos una idea de las perspectivas que se tienen en México con respecto a la formación a distancia. Y hoy pienso que fue una sesión muy clara donde fue posible comprender, entender lo que se pasa, tener ideas sobre lo que es común y lo que es distinto. Y nos parece, porque hemos preparado con Karina esa breve intervención, nos parece que varias preguntas podrían salir de estas presentaciones. Y estas preguntas podrían tal vez convertirse en problemáticas de investigación si es posible crear un trabajo ulterior entre nosotros, porque el sistema francés y el sistema mexicano son muy diferentes, y pienso que hay una necesidad de tener un conocimiento mutuo suficiente para seguir esa cooperación. Lo que apareció en esos 3 días son algunas preguntas que quisiera proponerles. La primera es que parece interesante estudiar las tensiones que son creadas por la formación a distancia en las diversas instituciones participantes y también en las diversas asignaturas. Pienso que en Francia también hay mucho trabajo sobre la simulación en la educación médica. Pienso que el caso de la educación médica no es el mismo que el caso de la formación a las humanidades, que el caso de la formación de los ingenieros. Y así pienso que es interesante seguir y preguntándose cómo van a evolucionar 2 modelos
fue mencionado el modelo del capitalismo cognitivo y del otro lado un modelo de un servicio público abierto a vínculos con empresas, apoyado en comunidades de actores. Eso no es una cuestión de investigación, pero es una pregunta que salgó ayer y el día previo, y así me parece que tal vez vale la pena de reflexionar aquí. El segundo punto es que nos parece interesante de seguir estudiando las posibilidades de las nuevas herramientas, en particular las que ayudan a interpretar la complejidad de los intercambios con Internet. Aquí refiero a lo que fue dicho ayer con el señor Chigué. Pero nos parece que esas nuevas herramientas, sus posibilidades, los problemas de creación, de diseño, aquí hay otro tema posible de cooperación, tal vez sobre la simulación, tal vez sobre otros temas, de eso tenemos que hablar. Y finalmente, pienso que, pero no es finalmente es después, un tema que apareció es el tema del estudio de los contextos educativos según las diferentes necesidades educativas y económicas. Y aquí también vamos a un tema que fue debatido, que es muy difícil. Por ejemplo, ¿cuáles currículos corresponderían a cada contexto? ¿Qué tipo de capacitación? Eso no puedo ser más preciso. Y finalmente, lo que vimos hoy es que hay mucho interés para el estudio de la relación entre la educación, la formación, la capacitación y finalmente el trabajo y las empresas. Y aquí también hay, me parece, tal vez, un problema interesante porque pienso que estaba ayer o tal vez fue el día previo, hay ese problema de las franquicias de programas de formación, el caso de las universidades corporativas. Nos parece que aquí también las posibilidades de seguir intercambiando con ustedes. Pero lo que yo hice es únicamente intentar hacer una síntesis de lo que fue dicho en esos 3 días. Y así, je termine ici. Voilà, merci. Bien, muchas gracias. Bien, yo seré más breve por el tiempo que nos queda, pero bueno, comparto en mucho esta síntesis, sobre todo porque es una síntesis de la mirada de lo expuesto en México por los franceses. Yo creo que con relación a la primera sesión que tuvo que ver con la evolución de las tecnologías y las plataformas, pues podemos observar que en términos de infraestructura y equipamientos, en ese sentido el mundo está a la par, digamos, ahí vamos. Claro, el gran problema es qué hacemos con estas tecnologías. Me parece que el punto de reflexión fue que es importante emplear estas tecnologías para el desarrollo cognitivo, no es las tecnologías por las tecnologías mismas, sino el diseño, la planeación, la organización, etcétera. Yo creo que en este sentido las aportaciones de conceptos, de reflexiones, tendremos que revisarlas y qué bueno que hoy las tecnologías permitieron 2 cosas importantes. Una, comunicarnos a la distancia que hemos logrado en estos 3 días a 10,000 kilómetros de distancia, en horarios distintos y además, bueno, pues aprovechar justamente esta posibilidad del diálogo, de la reflexión, etcétera. O sea, hay esta doble función de la tecnología. Sí, instrumentalmente son fundamentales, pero son fundamentales para el intercambio de ideas. En el segundo caso, la sesión del día de ayer de currículum y nuevos saberes, me parece que hubo aportes interesantes en términos conceptuales, particularmente por la doctora García, que desde una perspectiva de experiencias con Canadá
pues precisamente recogía eso. Y en el caso de la doctora Rina Martínez, que venía representando más el sistema español a distancia de la UNED, nos aportó elementos propios. Fundamentalmente, yo creo que lo que quedó pendiente es hablar del currículum y los saberes hoy en México. Pero bueno, no se puede desafortunadamente abordar todo, porque hay muchísimos temas que nos quedan para el trabajo futuro. Y por último, hoy yo creo que, como bien señala, aterrizamos cada uno en nuestros contextos, en nuestras realidades, en nuestras problemáticas, Francia de una parte, México por otra parte, y precisamente de esta confrontación de experiencias y conocimientos, yo creo que es de lo que vamos a sacar nosotros nuevas ideas y nuevos conocimientos. Me detengo ahí, yo creo que aquí se han hablado pues de distintos puntos de vista. Excusez-moi, encore je vais trop vite. Perdón, he ido muy rápido. El tiempo es muy corto. Oui, c'est fini. Alors, creo que las visiones interdisciplinarias enriquecen y no voy a avanzar más para dejar la palabra al doctor Rafael Fernández, que nos dice las palabras de clausura de este seminario. Y por mi parte me despido, hasta pronto, au revoir, à bientôt au Mexique ou en France. Au revoir. Bon, très vite. Bon, très vite, je disais tout à l'heure. Rápido, yo decía. D'abord, Primero, quiero decir que estamos muy contentos del éxito del evento.